Santo, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, este mes hablamos de familias saludables y prósperas y saludables. Y el versículo que nosotros usamos para este mes fue 3 de Juan 1:2, que dice que: amado, deseo que seas prosperado en así como prospera tu alma. Y eso es lo que nosotros durante este tiempo, este mes, los pastores han venido trayendo todo un mensaje con respecto a lo que es una familia saludable, comenzando con el pastor Daniel, que nos trajo el hombre saludable, el hombre próspero, el hombre con la visión de Dios, la mujer. Luego vino la pastora. ¿Recuerdan el mensaje de la pastora? Poderoso ese mensaje, pastora. Wow. La mujer saludable y próspera, una mujer con el corazón conforme al corazón de Dios, una mujer virtuosa y con una cantidad de pergaminos hermosos que tiene la mujer. Gracias, pastora, por ese mensaje poderoso. La semana pasada nuestros pastores Dani y Diana trajeron el hijos e hijas saludables. ¿Se acuerdan? La primera parte, hijos e hijas saludables. Nosotros vamos a traer la segunda parte. Y vamos a repetir todo lo que ellos dijeron para que no se les olvide. Esa es la idea, ¿no? Que salgamos de aquí diciendo, pero eso no lo dijeron ya. Sí, es para que no se te olvide como debe ser. Cuando salí de este mensaje, honestamente, muchas gracias. Eso es por cuando me pongo a llorar. Cuando salí de ese mensaje la semana pasada, como padre me sentí como confrontado. Dije, wow, todo eso que dijeron. Entonces, obviamente mi hija, que estaba allá a mi lado, yo le pregunto cuando salgo, le digo, ¿tú qué opinas de ese mensaje? Y yo dije, ahora me va a caer encima y me va a decir, mira, pero a ti te falta esto, te falta esto, te falta esto. Y dije, ay, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? Le dije, pero me expuse, le dije, ¿qué opinas de ese mensaje? Me dice, muy acertado. Y yo, ¿cómo así? Dice, sí, pues, bueno, en todos sus puntos ustedes estaban ahí. Todos ustedes estaban, o sea, como si hubiese sido la vida de ustedes. Yo, wow. Y me puse a pensar, la tendencia de uno como padre es a flagelarse, a darse duro, ¿no? Porque uno dice, wow, qué mal he hecho, o sea, he sido horrible como papá o como mamá. Y empieza uno como a autocondenarse. Y esas son de las cosas que tenemos que aprender. O sea, cuando más tenemos herramientas, de alguna manera, por más que nosotros queramos, siempre va a haber esa autocondenación de que hay algo que me hizo falta. Recuerda que el único Padre perfecto es nuestro Padre Celestial. Pero Él sí nos da unas herramientas para equivocarnos lo menos posible. Y de eso se trata precisamente todos estos mensajes que estamos trayendo. Y queremos traer precisamente unos puntos con respecto a eso. Pero antes, por ahí me contaron un cuentico de una señora que estaba embarazada y resulta que su esposo estaba de viaje, no podía estar con ella en el momento del parto. Y bueno, se le complicó el parto, llegó el día y tenía 2 mellizos, salió con 2 mellizos, y a ella no pasó dormida después del parto, y era el hermano de ella, ¿no? Estaba el tío. Entonces, ya cuando se despierta la señora, y unos días después, y le pregunta, ¿y qué pasó con los niños? Y dice, no, los niños están bien. Ah, ok. ¿Y qué nombre le pusiste a la niña? Dijo, Denise. Denise, muy lindo el nombre. ¿Y el niño? The Nephew. Eso fue un chiste americanito ahí medio. El que le entendió, le entendió. Muy bien. Yo sé que después de media hora vamos a estar más de uno por allá. Estoy acostumbrado a eso, no se preocupen. Malaquías 2:15 dice, y quiero trabajar el primer punto, la visión de Dios para la familia. Malaquías 2:15 dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa
en cuerpo y espíritu ustedes son de... En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan ¿para quién? De esa unión quiere hijos que vivan ¿para quién? Por eso, guarda tu corazón, permanece fiel a la esposa de tu juventud. Wow, o sea, quiere decir que hay una consecuencia por el hecho de cuidar el corazón para mi mujer, porque sencillamente eso repercute en nuestros hijos. ¿Es así o no? Todo empieza alineándonos con la visión de Dios para la familia. La intención de Dios de crear al hombre y a la mujer fue crear una familia. Esa fue su intención, fue su diseño, y a partir de eso dijo, voy a expandir no solamente mi visión, expandir mi gloria, expandir mi poder, sino voy a expandir todo lo que es mi esencia a través de una familia. Y esa fue la intención de Él. Ahora, al establecer nosotros el reino de Dios en una casa, estamos estableciendo su visión, no solamente para nosotros como esposos, sino hacia nuestras generaciones. Y les decía precisamente al grupo de líderes ahora, cuando tú estás alimentándote, cuando tú estás llenándote tú mismo de la presencia de Dios, alimentándote de la esencia de Dios, estás trayendo una atmósfera a tu casa y esa atmósfera impacta de inmediato a tus hijos. Y eso repercute no solamente en ellos, sino en sus generaciones. ¿Amén? Como padre, nosotros somos quienes recibimos y tenemos la responsabilidad de llevar a cabo esa visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? Dijimos, establecer una descendencia ¿para quién? Para Dios. Establecer una descendencia para Él. Dice, como padres somos constructores, no solo de individuos, sino de familias y legados. Nuestro Padre Celestial fue el quien diseñó la familia. Por eso a través de su único Hijo Jesús nos revela su amor y su propósito. No solo como Dios o creador, sino como Padre. Por eso Jesús decía, en ningún momento ustedes escuchan, es que ese Dios, Él decía, mi Padre. Jesús vino a revelar el corazón de un padre. Y como hijo dijo, así es. Pero Él nos viene a revelar ese padre cómo trabaja con sus hijos. ¿Recuerdan en el momento en que Jesús es bautizado? Lo primero que escucha cuando está siendo bautizado es la reafirmación de su papá, diciéndole, este es mi hijo, en quien me complazco. Ya hablaremos de eso más adelante. La palabra nos enseña que somos nosotros quienes debemos instruir al niño en el camino correcto. Somos nosotros, dice Proverbios precisamente, dice que nosotros somos los que debemos instruir a nuestros hijos en el camino correcto. Ellos deben seguir, no lo que nosotros pensamos o creemos, es lo que está establecido por la palabra. Ahora, muchas veces podemos guiar a nuestros hijos en lo que nosotros deseamos o las frustraciones que tuvimos. No, como yo no fui futbolista, entonces yo voy a levantar a mi hijo, tiene que ser un buen futbolista. Como yo no fui una buena gimnasta, entonces yo lo meto en gimnasia porque tiene que ser como yo. Esa frustración que yo tengo, quiero que mis hijos la adopten, no la frustración, sino la habilidad que yo no pude tener. Entonces, ahí es donde se convierte que el propósito tuyo, el propósito para tus hijos no es el propósito de Dios, sino el propósito tuyo. Padres, enseñémosles valores y principios. Es lo que ellos van a adoptar siempre en sus generaciones. El valor del respeto. Cuando los hijos ya empiezan a crecer, empiezan como a sentirse como que son más independientes, ¿cierto? A sentirse como un poco más como que déjame que aquí yo soy el que sea, yo sé, como yo sé. Entonces la intención ahí es como decir, ya no te escucho tanto. Y entonces la tendencia del padre a veces por temor de corregir de una forma incorrecta es por temor a creer que se está irrespetando. Pero cuando tú le enseñas el valor del respeto como tal, porque este es el límite, hay unos límites, hay unos valores que no se negocian, y le enseñas ese valor, aprende el valor sin tener que imponerlo. La disciplina es un valor muy importante que lastimosamente en muchos padres
se suele como medio difuminar. ¿Por qué? Porque una vez más volvemos al temor. No quiero perder el corazón de mi hijo. No quiero que se incomode. No quiero molestarle. Ya hablaremos más adelante de eso también. Somos nosotros quienes ponemos los cimientos sobre los cuales nuestros hijos pueden construir sus vidas para que se conviertan en instrumentos a traer el reino a la tierra. Nosotros les damos herramientas para que ellos continúen ese proceso de establecer la verdad de Jesús en todo su alrededor. Si nosotros sencillamente vivimos el día a día y entonces nos levantamos y ellos nos ven en un día, en una rutina de ceñidos en los aparatos, distracciones, lo más lógico es que les estamos enseñando es esa dinámica. Pero si ellos nos ven haciendo la labor que Dios nos mandó a hacer, es hacer discípulos, trabajando en la obra de Dios, ellos van a adoptar eso. Amén. Por eso cuando los padres están alineados con el propósito de Dios para sus hijos, es más fácil poner a los padres en común acuerdo. Wow, qué difícil es poner a los padres en acuerdo para la educación de los hijos. ¿No les ha pasado? A nosotros no nos ha pasado. Eso no pasa, aquí no pasa. ¿Y es por qué? Porque venimos obviamente de contextos diferentes. Nos guiaron de una forma diferente. Y muchas veces chocamos con esos patrones, porque queremos traer el patrón aquí o queremos traer este patrón y entonces empieza, no, pero yo pongo aquí, pero no, pero tú pones aquí. Por eso cuando la visión es una sola y esta es la visión de Dios en un hogar, ya ahí se llegan a acuerdos. Pero cuando no hay la misma visión, por eso Dios no une vidas por la simple emoción, Dios une propósitos. Cuando tú, mujer o hombre que estás queriendo tener una relación, casarte, lo que Dios quiere para ti es una mujer con él o un hombre con un propósito que Él estableció para tu vida y para tus hijos y tus generaciones. No es simplemente por cumplir un requisito de emocionalmente no me quiero sentir solo o sola. Amén. Entonces, en nosotros, ¿qué es lo que como padres es importante en nosotros? Ese acuerdo. El decir, ok, ¿cómo debemos guiar en los valores y los principios a nuestros hijos? En la disciplina. Claro, y yo tengo que darle gracias al Señor y reconocerlo delante de todos, que mi esposa es una bendición. Al primero que corrige es a mí. Yo vengo incorregible. Y entonces, cuando ella dice, quiero compartirte algo, entonces ya sé que está la línea, está como la regla cuando venían los profesores y decían, aliste la mano, le voy a dar con la regla. Yo sé que, dime. Yo le presto muy bien mis oídos porque se los tengo que prestar y luego mi corazón. Y ella obviamente me dirige y me dice, mira, ¿qué tal si trabajamos en esto, esto y esto? Y obviamente yo con un corazón muy humilde le digo, claro que sí, lo que tú digas. No, y es alinearnos con, estamos estableciendo de verdad que hay una dirección. Y obviamente yo apoyo todo lo que sea positivo para la dirección de nuestras hijas. No lo está haciendo con una intención de irritarme o de molestarme, no, porque ella como mujer cuida el corazón de sus hijas y me enseña a cuidar el corazón de mis hijas. ¿Ok? No es lo mismo criar varones, mujeres o diferentes edades. Yo no puedo criar a mi hija de 15 años, de 14, de 12, de 12 como crío a mi niña de 5 años. Cada etapa es diferente y en cada etapa nos tenemos que preparar. Amén. Por eso el acuerdo con los padres es muy importante. Pero sí quiero decirles que hay algo que afecta muchísimo, es el temor en la educación. Se corrige con temor. Cuando tú corriges a tus hijos con temor, ahí es donde se genera como esa, o siendo muy estrictos, muy fuertes, se genera en ellos una rebeldía. Pero ¿por qué tú eres así? ¿Por qué el padre genera de pronto esa forma estricta? Porque hay un temor.
Porque dice, yo no quiero que se me tuerzan, porque yo no quiero que empiecen a tomar caminos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un temor. Cuando tú le enseñas valores y principios, no hay temor. Los mismos valores los llevan a ellos por el punto de decir, esto fue lo que yo recibí de mis padres y en esto es lo que yo me guío. Amén. Entonces, pesan más los valores, pesan más los principios que el mismo temor y corregirlo con temor. Unos porque son muy agresivos en su forma de corregir y otros porque son muy permisivos. Y esas formas son las que cuando no hay ese balance es cuando los hijos comienzan a tomar autoridad en la casa y ellos son los que imponen las reglas. Amén. Eso no sucede aquí. Ahora, y ya para que mi esposa pueda hablar. Los abuelos, ustedes son muy importantes en la vida de nuestros hijos. Ustedes son la extensión de esos valores. No pueden bajar lo que es el estándar de esos valores. No, es que mis hijos, mis nietecitos, yo les dejo hacer lo que se les antoje. Lastimosamente les estás dando un mensaje incorrecto. No se trata de que los hijos empiecen a ver como que los abuelos también como que son una pared, pero sí, qué lindo que los abuelos empiecen a sembrar en ellos también valores. ¿Te vi diciendo algo incorrecto? No es correcto. Déjame, yo te digo esto y se lo tiene que decir. ¿Entienden? O sea, yo no soy abuelo, pero abuelos, pónganse en pilas. Muy bien, segundo punto. Ok. Para poder crear o criar y formar familias prósperas y sanas, empieza con nuestra mentalidad. Y es tan importante que nosotros como hijos de Dios entendamos cuál es nuestra identidad, que tú conozcas en la palabra qué es lo que Dios dice de ti, porque si tú no sabes quién eres, si tú no sabes lo que posees, si tu mente no es renovada constantemente, no vas a poder transferir eso en tu casa. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu familia, tienes que conocer la palabra y tienes que renovar tu mente. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos es que yo quiero que mis hijos sean hombres de influencia, grandes líderes, que no se dejen convencer con las cosas del mundo, que mis hijas sean niñas que influencian su entorno, pero tú tienes una mentalidad incorrecta, tienes una mentalidad que no ha sido transformada, entonces tú ves a tus hijos a través de los lentes incorrectos y eso trae limitaciones en tu casa. Para poder tener familias sanas y prósperas, el trabajo comienza en nosotros. Tenemos que decidir renovar nuestras mentes diariamente, porque es tan importante. Muchos de nosotros aquí somos primera generación de creyentes, lo que significa que hemos decidido romper con patrones y disfunciones por nosotros y por nuestras generaciones. Pero es un trabajo diario que tú tienes que hacer de renovar tu mente, porque tenemos que creer que la voluntad de Dios es buena para nosotros. Y si no vemos eso con nuestros ojos físicos, si por ejemplo la palabra dice que el Señor ya pagó por toda enfermedad, que no tenemos que conformarnos con vivir en enfermedad, y lo que ves en tu casa es que tus niños se te enferman cada semana y tú te adaptas y crees las mentiras del enemigo. Ay, no, es que es un niño que es fácil coger cualquier gripa, es fácil que se enferme, y comienzas a ponerte de acuerdo con ese engaño. Entonces eso es lo que vas a ver. En cambio, si tú conoces la palabra y sabes cuál es la promesa de Dios y comienzas a renovar tu mente y saber, Señor, gracias porque tu voluntad es que en mi familia haya salud, que tú renuevas nuestras fuerzas, que mis hijos gozan de salud todos los días de su vida. Es muy importante que esa renovación sea a diario.
porque así es como conocemos esa buena voluntad de Dios, cuando a través de la palabra nuestra mente es renovada. Y renovar nuestra mente no es solo con las cosas físicas o el desempeño que ejerzas, porque tú puedes venir a la iglesia los domingos, recibes el mensaje, vas a tu grupo de conectar, vas a las diferentes actividades y puede que no veas esa buena voluntad de Dios en tu vida. Porque la forma como ocurre es cuando comienzas a trabajar y a dejar que la palabra renueve tu mente, a pasar tiempo con esa escritura diariamente y entender quién eres, cuál es la herencia que Dios te ha dado como hijo o como hija, qué es lo que Dios quiere que transfieras a tu casa, a tus hijos. Porque es más, esto no es solo para los padres, líderes. Si tú no creces, tus discípulos, los que están debajo de ti no van a poder crecer, porque tú solamente puedes dar hasta donde llegas, tú no vas a poder dar de donde no tienes. Entonces, si tú te conformas con quien eres hoy y no te esfuerzas en equiparte, en renovar tu mente, en cambiar patrones de pensamiento negativos, entonces eso es lo que vas a proyectar y vas a transferir en tu casa, vas a transferir a los que están debajo de ti. Y es muy importante porque muchos aquí pueden decir, bueno, ya tengo 40, ya tengo 50, ya tomé mis decisiones, ya tomé mis errores, ahora vivo en las consecuencias de esas decisiones y me quedo estancado en esa forma. Y Dios no quiere que pienses así. Nunca es tarde para poder vivir la buena voluntad de Dios para tu vida. Pero para que la conozcas tienes que tener una relación con la palabra. Y es muy importante, gloria a Dios. Es muy importante que como hijos entendamos esa herencia. Y yo cuando estábamos preparando este mensaje era algo que para mí es muy clave, porque si yo no crezco, si yo me quedo, por ejemplo, pensando, no, es que en mi familia solamente podemos vivir hasta este tope porque más allá no, eso no es para nosotros, o mis hijos no pueden llegar a tal escuela, o no puedo soñar con que van a tener una universidad en esta altura porque eso tal vez es para otros. Entonces, si esa es tu mentalidad, no ores por algo diferente. Porque muchas veces cancelamos nuestras oraciones y limitamos a Dios con la forma como pensamos, con la forma como hablamos, con lo que decretamos en nuestra casa. Entonces es muy importante que tú hagas un inventario. Te invito a que hagas un inventario. ¿Cómo es tu dinámica cuando enfrentas un reto en la familia? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que ves? Si estás gobernado solo por tus ojos físicos, entonces ahí te muestra que tienes que renovar tu mente. Es muy importante que renueves tu mente. Si la palabra dice en Juan 10:10 que el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Y hay un área en tu vida donde no estás viendo la abundancia, sigue orando. Sigue creyendo, sigue renovando tu mente hasta que veas la abundancia en esa área de tu vida. Porque eso es lo que vas a poder transferir a tus hijos. Si tu hijo tiene un reto en la escuela y, por ejemplo, matemáticas es algo que es difícil para él, y tú te pones de acuerdo, no, es que realmente no te fluye en la matemática, mi amor. O sea, no va en ti. Entonces tú estás limitando a ese niño a creer ese engaño. En cambio, si tú comienzas, no, hijo, Dios te dio una mente brillante. Tú tienes la mente de Cristo. Amén. Eso está escrito y eso es lo que desato sobre ti. Amén. Entonces tú comienzas a entrenar a ese niño, a ese joven, a renovar su mente, a tener una mente de crecimiento, no de estancamiento. Se llama la mentalidad fija o la mentalidad de crecimiento, y muchas veces es algo que nosotros en la casa le recordamos a nuestras hijas. Si estás con un reto, ¿qué es lo que estás diciendo? Es que no puedo, es que es imposible, esto es muy difícil. Si te quedas patinando en ese decreto, entonces no esperes un resultado diferente. Pero si lo que sale de tu boca es, ok, es difícil, pero voy a seguir intentando, no me voy a rendir. Yo sé que tengo el Espíritu de Dios dentro de mí y por eso tengo la capacidad de conquistar este reto que está delante de mí. Amén. Entonces ese joven va a crearse con una expectativa de siempre esperar lo mejor.
Si hay un área en tu vida que está influenciada por la desesperanza, eso te muestra que necesitas renovar tu pensamiento. Necesitas renovar tu mente. Si en tus finanzas tú estás siendo influenciado por engaños de que no, es que yo solo sobrevivo al día a día. Cada día es un esfuerzo y solo sobrevivo, solo llego a lo mínimo, no paso de ahí. Rompe con ese engaño, porque la palabra establece que el Señor desea que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios para ti, por eso no nos podemos conformar con nada menos de eso. ¿Y cómo ocurre eso? Ahí dice, sean renovados en su mente, dice el versículo, permitan que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Quieres ser una persona nueva? ¿Quieres ver algo diferente? Deja que Dios transforme tu mentalidad. Permite que el Señor, a través de su palabra, renueve tu perspectiva. ¿Qué es lo que ves de ti mismo? ¿Qué es lo que proyectas sobre tus hijos? ¿Te ves como un padre perdedor, fracasado, que no logró sus metas? Entonces eso es lo que vas a proyectar y esa amargura es lo que va a educar en tu casa. Yep. Pero si tú permites que el Señor renueve tu mente, que transforme tu pensamiento, entonces vas a poder transferir esa vida, esa esperanza a tus hijos. Yep. Suéltalo. Como hijos de Dios hemos recibido una herencia tan abundante, tan abundante. A veces nosotros nos limitamos y limitamos a Dios en ver su bondad en nuestra vida porque pensamos que solamente lo que vivimos es lo que Dios tiene para darnos. Pero hoy yo te recuerdo que tú no has creído en el Dios de lo mínimo y de lo poquito. Tú has creído en un Dios abundante. Su nombre es el Dios proveedor. Él es el que provee y sacia cada necesidad. Yes. Entonces es muy importante que entendamos esto, familia, para que podamos vivir en esa prosperidad, en esa abundancia. Y yo no estoy hablando de las finanzas solamente, es abundancia en tus relaciones, abundancia en tu trabajo, en lo que ejerces, en el día a día, en cómo vives tu vida, una abundancia de gozo. Permitamos que el Señor renueve nuestra mente y cambie nuestra perspectiva y vivamos con gozo. Yes. A veces escasamente vivimos el día a día y caemos en la monotonía y caemos en la rutina y se nos olvida de verdad las promesas del Señor para nosotros, para nuestros hijos. Disfruta a tus hijos, disfruta cada etapa. Nosotros ahora estamos en una etapa maravillosa. Ya tenemos oficialmente una preadolescente y una adolescente. Yeah. Y es una bendición. Es una porque bendición. nosotros decidimos creer que cada etapa iba a ser mejor que la anterior. No nos pusimos de acuerdo con eso que dice, no, espérate a que lleguen a que sean adolescentes. Prepárate, porque eso va a ser terrible. Jamás permitimos eso en nuestra casa. Jamás. Y cada etapa trae un reto, claro que sí. Como decía mi esposo, no educamos en la misma forma como cuando tenían 5 a como cuando ahorita son adolescentes. Es muy diferente y es tan importante que nosotros como padres seamos adaptables, tengamos esa capacidad de ser flexibles y poder enfocarnos en lo que ellos necesitan. Ok. Aleluya. Eso está duro. Miren. ¿Qué más puedo decir? El tercer punto es tan importante. Nosotros como padres, como decía mi esposa, es ser flexibles con nuestros hijos. Y es que cuando somos padres y decidimos realmente, porque una cosa es ser padre, otra cosa es decidir ser padre. Cuando tú decides ser padre, decides morir a ti para invertir tu vida en tus hijos. Y eso consiste precisamente en moldear etapas.
No se trata de que tú eres el padre, la autoridad y estableces un régimen y tiene que hacerse como a ti te criaron o como tiene que ser. No, es que tú puedas realmente amoldar el corazón. Y ese tercer punto es cuidar el corazón de nuestros hijos. La Biblia nos enseña, por eso nosotros siempre hablamos del manual que nos dirige y nos guía en todo. Mire, no había visto una perspectiva tan clara como Dios cuida el corazón de un hijo. Y lo hizo a través de, en una conversación que tiene el profeta Isaías con Dios. Pero hablando de la revelación un poco de su hijo Jesús. Recuerda que el profeta Isaías fue el que reveló el corazón de Jesús. Y en este caso dice Isaías 49, 1 al 6, dice, y está hablando el profeta Isaías, dice: escúchenme costas y pueblos lejanos, el Señor me llamó desde el vientre de mi madre, tuvo en cuenta mi nombre desde antes que yo naciera. Hizo de mi boca una espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha bruñida y me guardó en su aljaba. Y me dijo, y ahí está hablándole al pueblo, pero recuerda que nosotros somos los hijos ahora, y te está hablando a ti, te dice: tú eres mi hija, tú eres mi hijo, mi siervo, y tú serás mi motivo de orgullo. Esa primera parte está hablándole, está en la conversación que está teniendo el profeta con Dios. Y Dios le está diciendo: sí, me gusta que te veas en esa dimensión. Recuerda que la Biblia nombra a los hijos como flechas. Dice que somos nosotros, que los hijos son como flechas en manos del guerrero. Y un guerrero dice que tiene, cuando saca la flecha y va con su arco, va a disparar, tiene que ser lo más efectivo para alcanzar el blanco. Dice claramente que soy su saeta, o soy su flecha bien afilada, bruñida significa. Y dice: me tienes en tu aljaba. ¿Qué pasa cuando un guerrero tiene una sola flecha? Tiene que ser claro que cuando esa flecha que tiene apunta, tiene que ser certero. Nosotros tenemos que ser certeros a dónde apuntamos a nuestros hijos. ¿A quién los apuntas tú? ¿A un deporte? ¿A una actividad? ¿O lo estás apuntando a lo que Dios estableció? Al propósito de Dios. Cuando somos efectivos en ese propósito, es cuando decimos: wow, ya le dimos los elementos, le dimos las herramientas, ya sencillamente hemos dado en el blanco. Ahora, nunca vamos a dejar de ser padres. Tus hijos se fueron ya, formaron su hogar, pero tú nunca dejas de ser padre. Viene la etapa de abuelo sabrosa, ¿cierto, pastor? Esa etapa tan deliciosa. Pero en esta conversación que tiene precisamente Isaías, aquí es donde viene él y expresa su corazón. Dice: pero yo te dije, de balde, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin ningún provecho, pero el Señor me hará justicia, mi Dios me dará mi recompensa. Mira, es una conversación que tiene con Dios diciéndole, así como los hijos se frustran y le dicen: papá, yo he visto que me he esforzado, he hecho lo mejor, pero como que no valoras o como que no ves. Pero Dios le está diciendo, y es la respuesta de él, le dice: pero ahora, versículo 5, habla el Señor, el que me formó desde el vientre de vientre de mi madre, para que fuera su siervo, para que reuniera a Jacob, para que hiciera a Israel volverse a él. Así yo seré muy estimado a los ojos del Señor, y mi Dios será mi fuerza. Y ha dicho: muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo, mi hijo, y que me levantes las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. Te he puesto también como luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Qué está diciéndole? Es un padre reafirmando a su hijo, diciéndole: no es suficiente, tranquilo, con que tú seas mi hijo. Yo te voy a llevar a una dimensión grande. Cuando viene tu hijo con ciertas emociones, ¿cómo tú lo reafirmas? ¿Lo reafirmas? Le dices: no piensas así. Tú eres esto, yo te veo en esta dimensión. Así como decía mi esposa, ¿cómo tú estableces una verdad, la verdad de Dios, de la palabra, sobre tu hijo o sobre tu hija?
O te alineas con, sí, mi amor, de verdad es que tú eres cerrado en las matemáticas, de verdad es que eres bruto. No te alinees, o sea, no te puedes alinear con una debilidad. Tienes que ponerle una fortaleza por encima de eso, porque él tiene que verse que en sus dificultades él va a alcanzar muchas cosas. Cuando nosotros hablamos de conectar, como en este versículo, Dios conectando el corazón de este profeta, ¿cuántas veces nosotros sentimos que nuestros hijos vienen, y sobre todo en la medida en que van creciendo y en la adolescencia, una etapa tan linda, tan bella, una etapa donde ellos necesitan más de nosotros? No es cuando, no, es que más se dedican a lo suyo. Claro, ellos, la ausencia de precisamente de ese tiempo con sus padres muchas veces los lleva a aislarse en sus amigos, en sus aparaticos. ¿Por qué? Porque esa calidad de tiempo no la hay con los papás. ¿Ustedes saben cuántas veces cuando nosotros estamos en los encuentros ministrando a hombres y mujeres en esa parte de la paternidad, qué tan duro es ver esos hombres y esas mujeres quebrantadas por esa ausencia de un padre o de una madre? Y en esa etapa. Por eso el tiempo que nosotros le dedicamos a nuestros hijos y nos moldeamos a ellos, para mí es una bendición cuando comparto con mi hija Sophie, que ella empieza a contarme y me cuenta, y es una bendición, y se le da por contarme a las 11, o a mi esposa a las 11 de la noche, 11:30. Eso es una hora sabrosa para ella. Para nosotros también le decimos, no se preocupe que nosotros no dormimos. Pero es la conexión. Y cuando ella se conecta mucho conmigo, cuando la llevo al mall, se conecta pero de inmediato. Es una hermosura, te amo. Y entonces, cuando empezamos a hablar, y obviamente me involucro en sus actividades, ¿qué música te gusta? Y pues obviamente hay música que yo digo, wow, me fascinas. Pero me involucro, ¿entienden? No juzgo porque si yo pongo una barrera de inmediato, va a decir, ya sé que no puedo contar con este tema, con esto. ¿Ok? Y claro, como siempre hay la oportunidad para poner valores. Lo que escuchas, recuerda que tú eres una ventanita, lo que tú ves, lo que escuchas. Siempre, filtros, siempre pon filtros. Y le enseñas valores y principios. Eso es más fuerte que toda la imposición y la negación a que deje de hacer algo. ¿Ya me entienden? Porque muchas veces podemos, una vez más, educar por temor. No hagas esto por temor. No hagas por temor. Eso no es correcto, porque mi Padre no hace eso conmigo. Mi Padre Celestial, claramente cuando Jesús oró por mí, dijo, Padre, yo te pido que no los saques del mundo, sino que los protejas del mundo, de la atracción del mundo. ¿Y nosotros qué hacemos cuando oramos por nuestros hijos? Oramos por ellos estableciendo todas las verdades de Dios y todos los valores que les enseñamos. Eso es más fuerte que todo el empuje que viene y la influencia que hay afuera. Amén. En esa conexión obviamente hay ciertos elementos que nosotros debemos tener en cuenta en ellos. Es cuáles son sus gustos. Pero hay algo que es tan importante saber, que ellos necesitan tener conocimiento que yo como padre me equivoco. Ellos necesitan, o sea, yo pienso que a veces hay un reset cuando tú le dices a tu hija o a tu hijo, perdóname, me equivoqué en la forma como actué. Perdóname. Mira, yo estoy aprendiendo cada vez más. Yo no estoy trabajando en esto. Ayudémonos a trabajar. Trabajemos en equipo. Y cuando tú le dices perdón a ese hijo, él automáticamente, de verte allá arriba, te ve en un punto y dice, wow, gracias. No te lo dice, pero como que gracias por decirme que reconoces que fallaste. Y eso automáticamente hace un reset en ellos, como para decir, volvemos otra vez en la conexión. Pero cuando tú no pides perdón, le estás dando el mensaje directo, tú tampoco pides perdón tan fácil. Te equivocas, pero tú tampoco pides perdón.
¿Ok? Por eso como padres no perdemos el corazón de nuestros hijos, todo lo contrario, ganamos diciéndole: me equivoqué contigo y dije algo incorrecto, hice algo incorrecto, perdóname. Y eso pone en ellos como una actitud de ok, amén. Sí. Ok, ya para terminar, el último punto y uno de los más importantes es el poder de tu oración. Los otros también eran importantes. No, claro que sí, todo ha sido muy importante. Es el poder de tu oración y tu autoridad. Es tan importante que nosotros entendamos nuestra oración. Santiago 5, 17 al 18 dice: Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar, y el cielo dejó caer su lluvia, y la tierra dio sus frutos. Tenía otro versículo, pero por el tiempo no lo voy a leer, pero lo que quiero traer en este punto es tu oración. Papá, mamá, abuelo, tío, tu oración. No puede ser una oración: ay, te bendigo, que el Señor te bendiga. Eso no es lo que la palabra enseña. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que allá afuera hay un león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú no conoces la palabra y no usas la autoridad que está dentro de ti, ese león se va a meter en tu casa. Y es tan importante que entendamos que nuestras oraciones desatan el destino de nuestras familias, desatan nuestro legado, desatan a nuestros hijos. ¿Cómo? ¿Alguna vez has pensado cómo tu oración de hoy puede impactar los próximos 5, 10, 15, 20 años? Es muy importante que tengamos esa visión de lo eterno, esa visión de reino, porque la palabra es eficaz. La palabra es lo que define nuestra descendencia, nuestras familias. Entonces yo te invito a que tomes esta palabra y cojas cada versículo que el Señor te muestre y conviértelo en una oración. Nuestras oraciones tienen que ser bíblicas. Familia, no pueden ser oraciones que pasen por ahí solamente por cumplir y ya. Hay tanto poder en nuestra boca y Dios nos dio el privilegio de ponernos de acuerdo con Él en sus propósitos. Y eso lo desatamos con nuestra oración, con nuestra intercesión. Yo vengo orando por mis hijas desde que estaban en mi vientre. Algo que tenemos John y yo en nuestra casa es la oración en las noches. Imponer manos sobre ellas, establecer su día, su semana, declarar quiénes son, recordarles quiénes son. Porque allá afuera hay un bombardeo que quiere el enemigo convencerlos de mentiras, de engaños, de confundirlos. Y nuestras oraciones desatan una protección. Entonces es muy importante que tú sepas la palabra. Yo te invito, te reto a que en esta semana cojas tu Biblia y comiences a buscar versículos y específicos que puedas tú convertirlos en oración. Yo tengo muchos escritos donde cuando estoy en mis tiempos devocionales, si el Señor me da algo que sé que lo puedo convertir en oración para mis hijas, lo resalto, lo establezco, lo decreto. A ellas, sobre ellas oro muchos que son específicos, porque eso es lo que Dios dice de ellas. Cuando vamos a la palabra tenemos que verla no como un libro que es rutinario, que lo tengo que hacer porque me llamo cristiano, sino como la herramienta que Dios me ha dado, el espejo que me muestra cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Este libro te muestra ese destino, te muestra ese futuro. Así es como tú te convences que el Señor te creó para tener una familia próspera y saludable. Es con esto. Por eso todos los mensajes que hemos traído a través de esta serie van a lo mismo. Es arraigar tu fe, arraigar la madurez espiritual en ti. ¿Cómo pasa esa madurez? Es un caminar con Jesús. Es en la medida en que tú descubres la palabra y comienzas a aplicar esos principios, ahí vas madurando espiritualmente. No es conocimiento, no es repetir como
loros y repetir por repetir, pero no hay una convicción, no hay una vivencia, no hay un convencimiento. Es recibir un mensaje, ponerlo en tu corazón, plantarlo en tu mente y comenzar a caminar, porque por eso se llama un caminar con Jesús. No estamos en una carrera de ver cómo terminamos y cómo copiamos algo diferente. No, es un caminar, es una relación con la palabra, una relación con el Señor, es un crecimiento. ¿Cómo aplico esto que el Señor ya me entregó? ¿Cómo yo recibo esa revelación de quién soy, la identidad que tengo como hijo de Dios, como hija de Dios, la herencia que poseo, la autoridad que hay dentro de mí? Hay mucha autoridad en nuestra boca y a veces en nuestra casa somos tan descuidados e irresponsables en lo que hablamos. Tenemos que corregir, tenemos que evaluar, hacer inventarios. Señor, estoy de acuerdo con lo que tú ya estableciste para mi casa, porque tu legado es tan importante. Nuestro legado importa. Yo soy una mejor persona en el momento en el que decidí poner mi enfoque en las cosas del reino. No perder mi tiempo con tonterías. Yes. No podemos estar distraídos cuando permitimos que los electrónicos, que las redes sociales nos ¿cómo se dice? Depositen información en nosotros y nos convertimos en consumidores en lugar de creadores. Estamos copiando, estamos siendo distraídos, estamos perdiendo nuestro tiempo. Nosotros tenemos que ser los que creamos el contenido, los que establecemos la influencia, los que vemos como instrumentos de cambio en nuestra sociedad. Por eso esta es una prioridad para esta casa, para esta iglesia. Y entre tú más lo creas y más te convenzas, lo vas a poder transferir en tu entorno. Así es de que les invitamos que se pongan de pie. Vamos a terminar. Y queremos orar por todas las familias para cerrar esta serie. Padres, ¿cuántos hoy han recibido que tus hijos no son tus hijos eternamente? Son hijos que Dios ama más que tú mismo. Y Dios ama más a tus hijos, por lo tanto, cuando dice precisamente Malaquías, Dios te ha dado la bendición de tener unos hijos para Él. Cuando tú dices, estoy guiando a mis hijos, ¿en qué dirección los estoy guiando? ¿A dónde los estoy apuntando? Podemos buscar todas las maneras para que sean exitosos, excelentes profesionales, excelentes estudiantes, que tengan los mejores estudios, las mejores notas. Pero ¿eso está dentro del propósito de Dios? Claro, Dios quiere que seamos excelentes en todo, pero la pregunta es, ¿cuál es la influencia que tú estás ejerciendo sobre tus hijos para apuntarlos hacia el propósito de Dios? Lo primero es, ¿está la visión de Dios en tu familia? Tu pregunta, ¿está la visión de Dios en mi familia? ¿En mis hijos? Lo segundo que te debes preguntar es, ¿con qué mentalidad estoy criando a mis hijos? ¿Hacia dónde los guío con cada palabra que yo establezco sobre ellos? ¿Qué establezco en sus corazones? Lo tercero es, ¿estoy cuidando el corazón de mis hijos? ¿Me estoy moldeando a la etapa que está viviendo? ¿Estoy tratando de cubrir sus necesidades? De llenar ese espacio, esos vacíos que a lo mejor están buscando llenarlo con otras cosas que no los van a llenar, sino la necesidad de estar con un papá, una mamá que esté presente, pendiente de ellos. Y por último, ¿con qué autoridad y con qué poder tú estás orando? ¿Con qué poder estás tú o estás utilizando? ¿En qué fuerza en tu oración estás usando para que tus hijos se muevan en el propósito de Dios? ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo es tu oración? Recuerda, nosotros no estamos para obligar a nuestros hijos. Nosotros no obligamos. El Espíritu Santo es el que convence.
¿Estás alineada con el Espíritu Santo para tus hijos? ¿Estás orando intensamente con la palabra, estableciendo que para ellos lo conocerán? Como dice, tú y tu casa le servirán al Señor. ¿Estás orando en esa dirección? Y cuando nosotros hablamos de familias prósperas y saludables y decimos, Señor, gracias porque tú realmente me estás prosperando en todo y mi familia es próspera y nuestro hogar es próspero y yo no permito pensamientos diferentes que no sea levantar a mi familia. No permito un pensamiento de división. No permito un pensamiento que desvíe el propósito de Dios para mi familia. Hay mucho ataque en los hombres que realmente quieren meterse con familias saludables. Hay muchos ataques donde los hombres están siendo seducidos. Te estás dejando robar el propósito de Dios. Es grande el propósito que Dios tiene para tu vida. No lo negocies. No lo vendas por un plato de lentejas, como dice la palabra a través de Jacob y Esaú. Es tan grande lo que el Señor tiene a través de tus generaciones que te necesita ese hombre cabeza. Y le hablo al hombre, cabeza. Tú eres cabeza, tú tienes la responsabilidad delante de Dios para levantar. No es la responsabilidad de tu esposa, no es la responsabilidad de tu mujer, es la responsabilidad tuya, hombre. Cuando estés delante de Él, Él te va a decir, yo te di una responsabilidad como cabeza. Eres la cabeza de tu casa. ¿Qué hiciste con lo que te di? Cuando tú asumes esa responsabilidad, no estás solo, hombre. Es el Espíritu Santo el que te va a dar todas las herramientas y todos los elementos para guiar a tu familia en esa dirección. Y mujeres que están criando a sus hijos solas, yo les digo, ustedes no están solas en este proceso. No están solas. Ustedes representan algo hermoso, es la esencia del Padre. Tienen un valor muy grande cuando están levantando a sus hijos, no solas. A lo mejor estás luchando porque no encuentras el apoyo en tu esposo, la parte espiritual, pero tu oración no va a retornar vacía, mujer. Tu oración tiene poder, madre. Tu oración tiene mucho poder. Créele al Señor. Y Él va a traer no solamente a tus hijos para que le sirvan, sino va a traer a tu esposo. Pero no pares de creerle. Es tu familia. Algo que quiero añadir es que en tu oración, cuando oras, tú tienes que verte desde una posición de victoria. Amén. De victoria, porque ya nosotros vivimos en la victoria que Jesús conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. No estamos suplicando y esperando una victoria. Él ya lo estableció y esa es nuestra herencia y eso es lo que desatamos. Así es de que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has entregado. Te damos gracias por cada familia que está aquí representada, Señor. Gracias porque hoy nos decidimos poner de acuerdo con tus decretos, amén, Señor. Gracias, Señor, porque hoy establecemos que nuestras familias, Señor, son prósperas, son saludables, sí, son familias bendecidas, Señor. Amén. Te damos gracias porque tu voluntad es que prosperemos y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, Señor. Cubrimos en esta hora nuestros hijos, Señor, y te damos gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque cada hijo y cada hija que nos has confiado son hijos de promesa, Señor. Son jóvenes y niños que te pertenecen, Señor, Padre, que han nacido con propósito y destino divino, Señor, para impactar su generación. Te damos gracias, Señor, porque confiamos y dependemos no de nuestras habilidades,
hombres, sino de ti, Señor. Amén. De que es tu Espíritu quien nos entrena, quien nos enseña, quien nos muestra, Señor, cómo ser esos padres, esas madres efectivos en nuestra crianza, Señor. Hoy decidimos renovar nuestras mentes a la luz de tu palabra, Jesús. Decidimos que renunciamos a todo lo que nos habíamos puesto de acuerdo, todo lo que habíamos asimilado, Señor, esas mentiras y esos engaños en nuestra casa, en nuestras familias. Hoy renunciamos a esos engaños. Amén. Y recibimos tu voluntad buena, perfecta y agradable para Así nuestra es. casa. Amén. Yo declaro, Padre, que estas mensajes, Señor, van a dar un fruto abundante, Señor, Así es. en nuestra iglesia de CN. Amén. Y te damos gracias porque eso va a impactar, Señor, a nuestras ciudades, a nuestras familias, Señor, aquí donde quiera que estén en la tierra. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos esta semana. Te damos gracias por Amén. las victorias que están delante de nosotros. Así es. Gracias, Señor, porque hoy conquistamos, Señor, lo que tú ya ganaste por nosotros. Amén. Te damos toda la honra y la gloria y en el nombre de Jesús oramos. Amén, 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 amén. amén y Ya. amén. Que sean muy bendecidos. Feliz semana para todos. Bendiciones.